Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos a revisar un periodo corto de tiempo, pero muy importante, durante el cual se publicaron dos discos esenciales y paradigmáticos en la historia del sonido post-punk. Me refiero al periodo que va de 1979 a 1980, cuando Joy Division publicó sus dos únicos trabajos. Acompáñenme. Corría el año 1976 cuando el joven guitarrista Bernard Sumner y su amigo, el bajista Peter Hook, asistieron a un concierto en el famoso Free Trade Hall de Manchester a ver a Sex Pistols. Un concierto al cual asistieron otros músicos jóvenes de la época que luego formarían sus propias agrupaciones. Sumner y Hook decidieron después de ello armar su propia banda. Y para ello pusieron anuncios buscando vocalista y también baterista. Stephen Morris se unió en la batería y un joven cantante llamado Ian Curtis acudió al llamado y fue introducido en la banda prácticamente de inmediato. Los cuatro, con el nombre de Varsovia, ciudad polaca, emprendieron un camino que depararía buena parte de los grandes momentos del sonido post-punk hacia finales de la década de los 70 y comenzando los 80, pero el destino se ocupó de truncar ese camino. 1978 fue el año en el cual los cuatro músicos publicaron un primer EP con el sello RCA, un sello que prometía proyectar a la agrupación hacia audiencias masivas, cosa que no ocurrió. El sonido de la recién rebautizada agrupación Joy Division tenía demasiadas sombras y pocas luces. Ese sonido era una deuda y un reflejo, sin lugar a dudas, del entorno en el que se movían. Una ciudad sombría, oscura, lluviosa, con pocas oportunidades de trabajo para la juventud de entonces y que obviamente incidía en ese carácter taciturno, ese carácter melancólico, si se quiere, de la juventud de la época, pero que al mismo tiempo servía de revulsivo para rebelarse, para protestar, para plasmar en música y letras y en actitud ese inconformismo que se reflejaba inequívocamente en la generación punk de la Gran Bretaña de finales de los años 70 y que rompía con lo que había ocurrido en música en la primera mitad de aquella década. Música que para los punk
era demasiado elaborada. Sin embargo, no todo lo que se había hecho en los años previos era ajeno a estos jóvenes. En el caso de Joy Division, obviamente había algunas referencias que venían del sonido de Iggy Pop, de David Bowie, de algunas bandas glam. En 1979, luego de haber roto prematuramente con el sello RCA, el grupo fue firmado en el 78 por Tony Wilson, un personaje clave en la escena de Manchester, porque conducía un programa en Granada TV, programa de televisión. También era regente de un local muy famoso llamado De Hacienda, y también era codirector de un pequeño sello independiente que se convertiría en un importantísimo reducto llamado Factory Records. Joy Division, nombre que por cierto tomaron de esa etapa oscura de la sociedad contemporánea, periodo nazi, porque los nazis con mucho cinismo se referían a la división del goce, que no era otra cosa que las jóvenes que ellos generalmente violaban, abusaban de ellas. Los padres de Summer Hook, Morris y Curtis, habían sido parte del contingente británico en la Segunda Guerra Mundial, y eso de alguna manera afectaba esa imagen, esa visión que tenían de ese periodo histórico tan relevante y al mismo tiempo tan oscuro. De modo que no solamente la ciudad en la que vivían, el entorno social y económico, influyó en la música, sino también ese pasado familiar. Y de ahí ese nombre, Joy Division. El primer disco, Unknown Pleasures, es uno de esos trabajos fundamentales para la historia del rock, y muy en específico para esa ala del post-punk más sombrío, más existencial, angustioso, del cual bebieron muchísimas otras agrupaciones. El sonido del bajo, por ejemplo, de Peter Hook, que salió casi de forma casual, espontánea, en los primeros ensayos con un equipamiento bastante deficiente, tanto que como el amplificador de bajo no era lo suficientemente potente, Hook decidió tocar las cuerdas más agudas, los timbres más agudos del bajo, y eso se convirtió en el sonido distintivo de él y de muchos otros bajistas de la época, como por ejemplo Simon Gallup de The Cure, y esa atmósfera permeó a muchos otros grupos como Echo and the Bunnymen, que era de Liverpool, a la propia The Cure, y también a otros grupos de los 80 como The Chameleons, The Sound, Red Lorry, Yellow Lorry, etcétera, etcétera. Así que el sonido de The Cure, del sonido de Joy Division, el bajo de Peter Hook, fueron elementos distintivos de una época, y todavía 45, camino a los 50 años, es una referencia indiscutible en muchos grupos de generaciones y décadas posteriores. Unknown Pleasures, que aquí vemos en la portada original, o en la portada en el arte de Peter Saville, que originalmente iba a ser publicado. Esta es la edición 40 aniversario, una edición en vinilo de color que recupera la idea original de Peter Saville
de hacer esa portada con el blanco destacando sobre el negro. Finalmente fue la inversa. El negro como color dominante. Ese disco fue publicado en junio de 1979, siendo en ese momento muy bien recibido por la crítica, pero no con tanta repercusión como debió haber tenido. Sin embargo, con el pasar de los meses, esa obra fue cobrando cada vez más importancia, más relevancia, y ni hablar con el paso de los años, tras la tragedia ocurrida en mayo de 1980, cuando Ian Curtis, la noche antes de emprender la primera gira por Norteamérica, se suicidó en su casa mientras escuchaba The Idiot de Iggy Pop y veía una película del alemán Werner Herzog. Eso fue una tragedia que no se preveía, a pesar de que el carácter y la salud de Ian Curtis no eran del todo normales, así como tampoco su vida afectiva. La canción Love Will Tear Us Apart, que se publicó como single, reflejaba muy bien esa dicotomía en la vida afectiva. Por un lado, con su esposa, con quien había tenido una pequeña hija que no había cumplido todavía su primer año de vida cuando el suicidio, y su relación paralela con una periodista. She's Lost Control, una pieza que aparece en el primer disco, también daba pistas de uno de sus problemas que la gran mayoría desconocía, que era la epilepsia. De hecho, la primera presentación en Granada TV reflejaba un modo de bailar, de moverse muy peculiar, poco común, con movimientos espasmódicos. La relación que tenía Ian Curtis al enfrentarse o con las audiencias no había sido todavía asumida de forma natural por él, y se confundía esa inseguridad con, por supuesto, ese problema que tenía, que luego se reflejó en algunas presentaciones de manera más palpable. Martin Hammett, el productor de estos discos, fue una figura muy importante en la consecución de un sonido que sin duda alguna quedó para la historia. Esas atmósferas cargadas de, por un lado, emociones muy cargadas de lo sombrío y la angustia existencial del momento y de sus integrantes, aunque Bernard Sommer siempre ha declarado que entregaron canciones en blanco y negro a Martin Hammett y él les puso color. Sin embargo, Peter Hook decía que a Hammett se le entregaron las canciones en blanco y negro, y como un gran cocinero, un gran chef, él solamente puso el toque exacto de sal y pimienta. Mientras Stephen Morris siempre ha dicho que Martin Hammett hizo un extraordinario trabajo sin el cual esos discos no hubieran sido posibles, porque una cosa era el sonido en estudio y otra cosa en directo. El segundo disco, una obra maestra sin duda, Closer, con una portada, digamos, que ha pasado a la posteridad igual que el debut, fue editado en julio de 1980, 2 meses después del suicidio de Ian Curtis. Así que Curtis nunca pudo disfrutar. Apenas vivió unos meses el impacto
aún relativo de Unknown Pleasures, placeres desconocidos, y nunca pudo conocer el impacto definitivo de Closer y de la propuesta de Joy Division. Obviamente, tras su muerte, que ha sido de alguna manera sublimada por la imaginería rock a lo largo de las décadas, esa muerte cambió la perspectiva con la cual se ha analizado la corta vida de Joy Division y un legado tan escueto como inmenso en influencia y en carácter paradigmático. Son dos discos claves en la historia de la música popular, en específico del post-punk, del rock británico y de la industria musical independiente, que probablemente haya comenzado a desarrollar esa influencia y esa estética a partir de estos discos, repito, publicados por el sello Factory Records en 1979 y 1980. Luego se publicaron dos famosos compilados, el primero Steel y luego Substance, con material extra de los lados B de los singles, de demos y grabaciones en directo que son también muy importantes para, digamos, tener el panorama completo de lo que fue Joy Division desde sus inicios como Warsaw hasta la publicación de las últimas grabaciones que se hicieron en vida con Ian Curtis. Todo cambió a partir de ese momento. Aquel año 1979 fue quizá el primer gran año de la era post-punk, con discos impresionantes que se publicaron ese año, y también el año 1980, que es el inicio de una nueva década, daba cabida a sonoridades que serían ampliamente exploradas y explotadas por bandas ya mencionadas, a las cuales también habría que sumar a Bauhaus, y que de alguna manera han permanecido vigentes a pesar de que en su momento fueron el reflejo de un momento de mucho nihilismo y de desconfianza hacia el futuro. En revistaladosis.com consiguen estas dos reseñas acompañadas de todos los audios de aquellas canciones inolvidables y que a mí en lo particular me han acompañado desde entonces de manera insistente. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por compartir y estar siempre atentos a un nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.